En este capítulo de Naturaleza Paraguay, les hablaremos del anó chico, un ave propia de Sudamérica y de un valor importante en los ecosistemas en donde se lo encuentra, puesto que cumple una función reguladora de insectos. En cuestión de flora, conoceremos a la amapola de agua, o agua pepotizayu, la cual se la encuentra en espejos de aguas relativamente claras de la región oriental, en el Chaco húmedo y el Pantanal, embelleciendo con sus flores el paisaje. Como destino turístico les sugerimos la estancia San José de los Santos, un lugar en el cual usted podrá descansar y también disfrutar de la naturaleza que el lugar tiene para ofrecer. Acompáñenos en esta edición de Naturaleza Paraguay. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Crotopaga aní. Español: garrapatero de pico liso. Garrapatero aní. Anó chico, guaraní, anó. El anó es una especie de ave cuculiforme de la familia Cuculidae, propia de América, distribuyéndose desde la Florida hasta Argentina, Brasil y Paraguay. Es una especie de unos 33 centímetros de largo de cabeza a extremo de la cola y pesa unos 85 gramos. Sus plumas son de color negro opaco, larga cola del mismo color que el cuerpo y aparentemente desarticulada. Sus ojos son marrones, su llamativo pico es liso y de color negro, con una llamativa protuberancia en su mandíbula superior. No presentan dimorfismo sexual, pues la hembra es igual que el macho. Con un vuelo torpe, el garrapatero aní se alimenta generalmente en el suelo, basándose principalmente de insectos, pequeños antrópodos y pequeños reptiles. Ocasionalmente se alimentan en campos de pastoreo de garrapatas, de ahí su nombre de garrapatero. Habita los espacios abiertos, campos, bordes de cauces hídricos, cultivos y veras de los caminos. Es un ave muy fácil de identificar, aunque es confundible con el Crotopaga major. El garrapatero de pico liso es una ave gregaria, aunque forman parejas, se encuentra siempre en grupos de hasta 12 individuos. Su canto lo realiza en vuelo y ocupan un territorio colectivo de alimentación. Su vuelo comprende aleteos cortos y planeos.
El nido del anochico es comunal, grande y profundo con forma de copas y hechos de hojarasca. Se ubica entre 2 y 6 metros del suelo, pueden ser ocupados por hasta 10 aves y ponen hasta 10 huevos. Sus huevos son de un color azul verdoso y las hembras comparten mientras dure la incubación por espacio de unos 15 días. También la alimentación de los polluelos es compartida. Son aves importantísimas en los ecosistemas que se les encuentra, puesto que cumplen una función reguladora de insectos. El anochico no presenta grandes amenazas y su densidad poblacional en Paraguay es muy buena. En Paraguay se la encuentran casi todos los lugares abiertos de la región oriental y en las sabanas y humedales del Chaco. El uso de agrotóxicos e insecticidas prohibidos podrían poner en peligro a esta especie. Este bloque fue presentado por Productos Náuticos Mercury. Este bloque es presentado por Pamosa, en servicios lo mejor para GWM, vehículos 4x4 y 4x2. Nombre científico: Hydroclevis nymphoides. Castellano: amapola de agua. Guaraní: Aguapepo tizayú. La amapola de agua es una planta acuática de la familia Alismataceae, endémica de América y se distribuye desde Centroamérica hasta el centro de Argentina. En Paraguay se la encuentra en espejos de agua relativamente claras de la región oriental, en el Chaco húmedo y el Pantanal. El Aguapepo tizayú es una planta de Angiosperma. Esta familia tiene pocos géneros y totalizan 6 especies, todas acuáticas. La Hydrocleis nymphoides es considerada una planta monocotiledónea muy primitiva. Son plantas perennes, glabras, con látex creciendo emergentes del agua o sumergidas en agua dulces claras. De raíces fibrosas, septadas, creciendo desde rizomas fuertes o desde estolones. Tallos camosos siempre erectos, no ramificados. Sus hojas son verdes oscuro, basales o alternas, pecioladas con sus láminas orbiculares a lanceoladas y de márgenes enteros. Su nervadura es reticulada. Su flor es de color amarillo claro o marrón en el centro con una umbela involucra que nace de un escarpo terminal siempre bien erecta a flotante. Cien espata formado por varias brácteas membranosas ovadas. Tiene 3 pétalos con 6 estambres. Las flores de la amapola de agua duran un día, pero su floración en sucesión se da por un largo periodo veraniego. Su fruto es un folículo con numerosas semillas en forma de herradura.
La amapola de agua cumple una función importante en los ecosistemas en donde se las encuentra, pues purifican y regulan la temperatura del agua. Así también es una planta melífera, y en donde se cobijan muchísimos insectos, caracoles, cangrejos y peces que desoban entre sus raíces, que las sirve de protección de las correntadas y del ataque de los depredadores. Son plantas que se cultivan como especie ornamental por la llamativa y delicada flor amarilla. Generalmente se las observa en estanques, fuentes de jardines y en espejos de aguas de parques. Sus principales amenazas son el desecamiento de los humedales y la contaminación de las aguas. En Paraguay, todavía muy poco se la cultiva para su venta como planta ornamental, y esta actividad puede representar una ayuda en la economía de las poblaciones rurales. Este bloque fue presentado por Pamosa, en servicios lo mejor para GWM, vehículos 4x4 y 4x2. La estancia San José de los Santos se encuentra ubicada en el departamento de Paraguarí y la misma ocupa una superficie de casi 700 hectáreas. Este establecimiento ganadero, dedicado a la hacienda de cría y engorde de ganado vacuno de las razas Brahman y Angus, congenia de manos de sus propietarios y se destaca por ser un modelo de producción y conservación de los recursos naturales. Para acceder a la estancia se debe recorrer desde la ciudad de Asunción 119 kilómetros por la ruta número 1 y ahí tomar el desvío a la derecha hacia el lago Ipoá, recorriendo en camino de ripio unos 14 kilómetros para llegar al casco principal de la estancia. El caserón principal data de unos 100 años y fue construido por la familia Isasi, quienes fueron pioneros de esta zona. Posee una construcción sencilla pero sólida, con base de muros de piedras, horcones y aberturas macizas, lo cual denota un estilo rústico. La casa se encuentra amoblada con antigüedades, las cuales representan para sus propietarios verdaderas reliquias familiares. Entre sus atractivos podemos citar los hermosos paisajes de los pastizales naturales, islas boscosas, el Cerro Santo Tomás, desde donde el paisaje denota una imponente vista de la Laguna Verá, la cual es incalculable reserva de agua dulce en la cual habitan animales como el carpincho, el ciervo de los pantanos, el yacaré y una infinidad de aves. Actividades como cabalgatas, senderismo y canotaje son algunas de las actividades que se pueden realizar. La Laguna Verá es el más importante cauce hídrico y extenso del Parque Ipoá y se accede a través de finos canales por los esterales, pasando por la isla Sinesio-Cue, que está formada por sedimentos de caracoles llamados sambaquíes. En las raíces de viejos árboles se pueden observar los fósiles de almejas, caracoles y vestigios de antiguas etnias que habitaban esos esterales.
Se cree que dichos pueblos habitaron estos humedales entre 3.000 y 8.000 años atrás. Otro de sus atractivos es adentrarse en la laguna Verá, para luego llegar a la isla Estaca, en donde se puede hacer campamento en tierra firme y recorrer desde este punto la inmensa laguna en pequeñas embarcaciones equipadas para atravesar por los pantanos. Con tanta naturaleza y ubicado en un lugar tan privilegiado, sus propietarios ven el ecoturismo como una manera sustentable de conservación y buen uso de los recursos naturales, representando la estancia San José de los Santos, un excelente producto para el turismo de naturaleza del Paraguay.